Estamos teniendo algunos problemas técnicos, se me cayó la transmisión. Estoy invitando de nuevo al profesor Armando para que se nos una. Eh, bueno, vamos a esperar por el profesor Armando. Aquí estoy, Pedro. Nos Ya fuimos de estamos receso. resolviendo ya unos. Aquí estamos de nuevo. Aquí estamos, Aquí estamos de sí. nuevo, Armando. Esas son las jugarretas de la tecnología. Sí, así es, lamentablemente. El, Sí, sí. hablamos de Nosotros educación, estudiamos con pizarrón verde y tiza. es así, y ahora todo es bueno, y nos sirvió bastante. Y todo esto es muy bueno, pero dependemos un poquito de esto, el asunto tecnológico y la transmisión de los datos y todo eso, ¿no? Bueno, Pedro, estábamos Bueno, hablando aquí de la... seguimos entonces. Estábamos conversando sobre el papel que puede jugar un área protegida dentro de la actividad educativa, ¿no? Y lo ventajoso y lo importante que es para las ciudades aledañas, como Caracas, Guarenas, Guatire, La Guaira, Maiquetía, de tener esta aula abierta de naturaleza tan cerca de nosotros. Sí, claro. Y me preguntaba si se podría considerar a nuestro querido Parque Nacional en un aula abierta para educación ambiental y concientización. Sí, sí, Pedro. Y el SET es una expresión concreta de eso. Te comentaba, creo que lo logré decir, o no sé si cuando se cayó la señal, que nuestra institución permite que sus integrantes respecto a los muchachos que no forman parte de él, le lleva a un avance en los aspectos que tienen, en los aspectos ambientales, pues, y en la formación de valores. Eh, un cetista que camina entran en quinto grado, están 7 años hasta quinto año, hasta el quinto año, y todo ese proceso que conocemos de formación, esa escalera, esa cumbre para lograr los diversos pasos y caminos para lograr convertirse en un dirigente del SET, va unido a esta formación y a este proceso de educación ambiental. Un setista se convierte en una persona defensora del ambiente que propone y lo lleva a la casa. Yo he tenido experiencias y conversaciones con padres de setistas
ya sean de los que participan activamente como tú o los que no, que sus hijos se convierten en la casa en luces del asunto ambiental. Desde el simple detalle del control del agua y el control de la energía eléctrica en la casa, hasta leer, conversar y proponer ideas. He tenido alumnos, alumnos cetistas que en sus comunidades han generado proyectos y han invitado a sus vecinos a llevar, a llevar los aspectos ecológicos ambientales como parte de su vida. Y si pensamos en el Ávila como una gran inmensidad de recursos biológicos, escénicos, y vamos a sumar los históricos, los culturales, los sociológicos, todo eso que aparece registrado con detalle en el plan de ordenamiento y reglamento de uso del PORUAC, el que está vigente, sí. La experiencia de una comunidad estudiantil organizada como el CET en utilizar en nuestro Parque Nacional como aula abierta para educación ambiental ha sido exitosa. También, Pedro, no digamos nosotros, los que llevamos grupos organizados, somos docentes y tenemos herramientas y formación para eso. Me he encontrado gente acampando, gente más sencilla, sin quizás la organización de un grupo excursionista, indicando cosas hermosas de la montaña, de la naturaleza, del camino, de la ruta, del ave que está por allí, de la planta, de la floración. O sea, eso es educación ambiental en la práctica, más allá de todo el contenido teórico, los estudios que se puedan hacer. Claro, entonces, dos cosas que rescato es definitivamente la figura del Ávila como aula abierta, del Parque Nacional Guaraíra Repano como una herramienta fundamental de educación, y además de una educación que está contemplada en nuestro marco legal. Es Totalmente. decir, que estamos cumpliendo no solo una función educativa porque nos guste la montaña o porque nos guste el excursionismo, sino que además estamos cumpliendo con el marco legal que rige la materia en Venezuela. Exactamente. Aquí en la Ley Orgánica de Educación, la vigente, establece en el artículo 14 que la educación ambiental, junto con otras importantes asignatorias, tienen que ser de obligatorio cumplimiento en las instituciones y centros educativos, oficiales y privados. O sea que sí, se ratifica lo que Mira, Armando, nos escribe una persona, Janet Pérez, y nos dice que además del CET, además del CET, algunos se volvieron biólogos. Sí. O sea que el trabajo rindió frutos. ¿Cómo no? Al final, algunos son reclutados al lado de la biología de manera seria, pues, y terminan estudiando la carrera en la universidad. Sí, eso es así, Pedro. Tengo un grupo de alumnas en todos esos años del Colegio San José de Tarbes que a través de, me voy a quitar un poco la modestia, mis enseñanzas en mis cátedras de ciencias biológicas o la actividad cetista, estudiaron biología. Y algunas, como Janet, que está escribiendo aquí, y otras más, son excelentes investigadoras que mantienen todavía presente y mantienen todavía presente. Y me atrevo a decir, ajá, me atrevo a decir que un gancho importante para captarla fue el vivir esa actividad de educación ambiental a través del excursionismo y a través de un parque nacional. Claro. Eso de ir caminando por una ruta, por ejemplo, caminando entre el Cortafuego y Pico Ávila y ver los pisos altitudinales, contarle a los muchachos y a todas las personas cómo varía la vegetación, cómo cambia el clima, cómo se disfruta de lo fresco, del verdor,
del verdor en las zonas perennes de vegetación, todo eso va sembrando en los muchachos ese amor. Y muchas veces, como te lo dije hace rato, me sentía muy contento encontrarme con los padres ratificándome eso, pues, que muchos de estos alumnos que hemos tenido en el set han cambiado el concepto, pues. Además, digámonos, vamos a hablar no solamente de los que se enamoraron de la biología, de la ecología o de las ciencias ambientales. Vamos a hablar de los que encontraron dentro del set un conjunto de valores que lo hicieron ser mejores personas, para aprender a resolver situaciones complicadas, para enfrentar situaciones complicadas, para poder aprender a llevar mejor la vida, porque el excursionismo y el montañismo te establece algunos retos físicos que debes lograr. Entonces, cuando haces eso e invitas a los muchachos a participar en ese tipo de procesos y logran el objetivo, eso también es una escuela de valores, además de la parte de educación ambiental. Entonces para nosotros, pues los que hemos estado, y cuando digo nosotros, digo la cantidad de representantes también que me han acompañado y los asesores a lo largo de estos 37 años que ya vamos a tener, nos sentimos contentos, pues, de poder dar más ciudadanos con valores, pues. Te voy a permitir leer, Pedro, el lema set que tenemos en la mayoría de nuestras redes sociales. Formamos jóvenes en excursionistas y montañistas, ecologistas y líderes, enamorados de Venezuela, de su paisaje, su naturaleza y su gente. Eso es el set. Muy bien, Armando, muy bien. Fíjate, Armando, yo comencé a subir al Ávila a principios o mediados de los 80, más o menos paralelo a la creación del CEP, precisamente, sí, ¿no? Por esos años. Yo recuerdo un Ávila donde había que pedir permiso. Nosotros tramitábamos el permiso en la Dirección General de Parques, por ahí por el Parque del Este. Nos daban un cartoncito amarillo que era revisado en puestos de guardaparques. Recuerdo un poco ya cercano a los 90, la creación del escuadrón el escuadrón montado de la Guardia Nacional para proteger el Parque Nacional. Es bueno que la gente sepa que la Guardia Nacional, desde su creación en tiempos de López Contreras, una de sus funciones fue la guardería ambiental. Sí. Y recuerdo también, por ejemplo, un gran aporte del Banco Venezuela cuando estuvo en manos privadas, de una extraordinaria red de tuberías que acompañaba el cortafuego y acompañaba los puntos que tradicionalmente han sido más difíciles de combatir los incendios en el Ávila, que por cierto se han presentado 2 o 3 en los últimos días. Ese es el Ávila que yo recuerdo de los 80, 90. ¿Qué Ávila recuerdas tú y qué cambios has visto en todos estos 36 años de excursionismo dentro del Parque Nacional? Y yo te agrego, Pedro, tú comenzaste a mediados de los 80, yo comencé a principios de los 70. Por estos días yo he estado celebrando de manera personal mis 50 años continuos de excursiones y acampadas en el Ávila. Pues medio siglo tengo en eso ya. Es decir, cuando comienza el set en el año 85, ya yo tenía 15 años o un poquito más en las actividades montañistas para ese entonces nuestro Parque Nacional del Ávila, para Guaraíra Repano. Es una pregunta compleja, Pedro, pensar cambios notorios, porque acabas de nombrar una cantidad de cosas que recordé. Igual que tú, en mi época tenías que solicitar un permiso, que para entonces te dirigías a la Torre Norte del Centro Simón Bolívar, donde estaba la Dirección de Parques Nacionales, que pertenecía al Ministerio de Agricultura y Cría, porque el Ministerio del Ambiente fue creado en 1977, por cierto, uno de los primeros ministerios de ambientes del mundo. Tú lo tuvimos en Venezuela. Igual, pedías tu cartoncito para un día, podías pedirlo para un mes o podías pedirlo para un año.
y pagabas para eso, ¿no? Y los guardaparques en las diversas entradas, de manera formal, te revisaban el cartón, abrían su hoja de diario, hoja de control diario, y te hacían el registro de la entrada. Y se aseguraban de preguntarte si bajabas por esa misma vía o si bajas para otra para que quedara el registro, ¿no? Recuerdo, recuerdo muchos caminos en mejor estado. Recuerdo las protecciones en los caminos de madera o de metal, muy bien cuidadas. Recuerdo los puestos de guardaparques muy buenos, completos. Y por eso es complejo, porque a lo largo de este tiempo, 50 años, 36 con el set, los cambios son evidentes y lamentablemente es más lo que podemos ver para mal que para bien. Una cosa que a mí me llama la atención, Pedro, y me preocupa es que nuestro parque nacional no tiene, o sus autoridades no llevan un control de capacidad de carga. Entonces podemos ver un sábado, o ahora que viene Semana Santa, en sitios como desde Sabasnieves 1 a Sabasnieves 2, tú ves aquellos ríos de gente y ríos de personas, a veces sin ningún tipo de preparación, ni para la caminata, ni en la vestimenta, ni lo que van a llevar. Puedes encontrar, y que seguramente lo has visto, en el anfiteatro, en épocas feriadas como Carnaval o Semana Santa, infinitas carpas que se pierden la vista. Y vas a los días cuando se han recogido eso y ves el estado en que queda el sitio, pues. Ahí vuelvo a lo que te hablaba hace rato del excursionismo consciente y el que no lo es. Y el que no lo es. La capacidad de carga es lamentable que no se mantenga, porque el Ávila ha vivido la presión de una ciudad con tanta gente y un escape, un fin de semana o un día feriado, es ir para el Ávila, por cualquiera de los caminos. Por cualquiera de los caminos. Y de repente vienes bajando de la cumbre y te consigues un grupo de personas. Vienes bajando, por ejemplo, por No Te Apures, vía el Banquito Sabasnieves. Te consigues un grupo grande de personas a las 3 o 4 de la tarde preguntándote cuánto falta para llegar al teleférico. Sin nada, sin ningún tipo de... O sin comida y sin agua muchas veces, ¿no? Entonces, eso para mí en esos 50 años ha sido notorio. Cuando yo comencé, y a lo largo de los primeros tiempos del set, había mucho más control. De verdad, de verdad, Pedro, había muchísimo más control. Noto que ahorita algunos guardaparques todavía lo ejercen, pero no es como antes, lamentablemente. Pienso, eso que tú comentaste, yo vi... Una de las cosas importantes entonces, que donde se nota un cambio es en los controles. Cuando tú ahora te encuentras, por ejemplo, mascotas, sobre todo perros, ¿Sí? sabiendo que en el plan de ordenamiento y reglamento de uso dice que no se deben introducir animales domésticos al parque. Y cuando te encuentras ahora ciclistas, que también están prohibidos en el artículo 28 del PORU, y tú dices, bueno, ¿por dónde pasó esta gente? En algunos casos está demostrado lastimosamente que esta gente pasó por un puesto de guardaparque. Entonces, pasamos mi generación, pasó en los 80 pagar un permiso para subir al Ávila a acampar, pasar por los puestos de guardaparque, someterse al control, anotarse, que ellos revisaran el morral por si no llegaba, por ejemplo, bebidas alcohólicas, etcétera. Pasamos a una generación que bueno, me da la gana de meter mi perro en el Ávila, o me da la gana de meter mi bicicleta y ya está. Sí, y también lo que tú y yo hemos compartido muchas veces cuando se han establecido estas medidas, que posiblemente viene ahorita con los incendios recientes, pues de limitar el acceso, restringir el acceso, y nos encontramos personas excursionistas por un día o que van a acampar, que violan
el acuerdo que se ha establecido con Fiscalía e igual se van para la montaña. Eso antes no ocurría. Yo recuerdo, Pedro, una vez en el puesto de Guardaparque de Loma del Viento, más o menos como el año 76, que venían dos personas subiendo y el guardaparque del momento, que nos estaba registrando todos los que estábamos allí, cuando ve la cédula, tiene una notificación del ministerio indicándole de la dirección de parque que esas personas no tenían permiso durante un tiempo de visitar el Parque Nacional Ávila porque habían sido encontrados dañando un sector del bosque en la quebrada de Chacaíto. Guardaparques y Guardia Nacional lo encontraron, los retiran, se les hace un proceso y no se les permitía subir. Ese tipo de cosas convertía el Parque Nacional El Ávila en un lugar donde la ley se aplicaba y se respetaba. Era una norma y tú la cumplías simplemente. Insisto, era que en los años 80 la gente de la electricidad de Caracas volvimos. La gente de la electricidad de Caracas en los años 80 mantenía el camino de Sabanieves. Todo ese camino estaba totalmente cuidado y protegido porque las electricidades de Caracas le hacían una inversión. No desapareció. O sea, tú lo que ves son unas cárcavas a lo largo de la ruta con montones de personas caminando por allí que contribuyen a que eso se siga deteriorando. De hecho, o sea, un trabajo importante que debería hacer Imparque es quizás catalogar las rutas y catalogar los sitios de acampada según la carga que puedan sostener en algún momento, quizás cerrarlos alguna vez al año claro. Y de manera de repartir la carga de visitantes por toda la zona más visitable del Ávila, ¿no? Que normalmente es entre las quebradas Catuche y Ayala. Estamos hablando sí. de La Pastora, digamos, hasta Terrazas del Ávila, más o menos en esa proporción. Sí, que corresponde dentro de las zonas del poro más o menos a la zona de ambiente manejado y zona silvestre, pues, más o menos lo que estás contando cuando uno ve el poro. Nosotros, por ejemplo, habíamos conversado con la coordinación del Parque Nacional Ávila para hacer unas señalizaciones en la ruta de Sabanieves desde Sabanieves 1 a Sabanieves 2. Como muchos conocen, la demarcación que hay en Gamboa, desde la entrada de San Bernardino hasta Mecedorio, donde están las antenas, donde están indicadas cada 50 metros, la distancia lo hicimos nosotros, lo hizo el SET. También lo habíamos hecho una parte del cortafuego, pero bueno, no quedó bien marcada y la vamos a repasar. Entonces, la coordinación nos decía que hay un plan de rescatar la ruta de Sabanieves por lo que significa. Entonces, bueno, nosotros en ese sentido estamos esperando para colaborar y poder colocar nuestros letreros de distancia y de ruta. Pero de eso considero que Imparques debería tomar en cuenta eso, que en muchas otras partes del mundo la capacidad de carga de un parque nacional es importante para su mantenimiento y conservación. Si no, es difícil. Por ejemplo, en el Parque Nacional Sierra Nevada, que tú también has estado por allá, creo que ese control es un poco más estricto. Si tú vas a entrar al Parque Nacional Sierra Nevada por la laguna de Mucubají, los registros son demasiado formales y el control tanto de entrada como salida. Creo que pudiéramos hacerlo aquí también. Y es la misma administración, digamos, o sea, es el mismo Imparque el que administra por toda Venezuela el sistema de parques nacionales. Porque una filosofía en Mérida y porque otra filosofía en Caracas. O sea, nos hemos dejado abrumar aquí en Caracas por el gentío, por la masa. Eso es una cosa bien importante. Ahora, una cosa rescatable también es que Imparque está abierto o acepta cuando grupos organizados como el SET se le acercan y
y le ofrecen el marcado de rutas o la Sí, colocación incluso de señalización, siempre y cuando respete una, unas normas, un marco referencial que tienen ellos con respecto al diseño, ¿no? sí, De claro. esta señalización. O sea Sí, sí. que los grupos organizados no, nos podemos acercar en parques y ofrecer nuestra ayuda en ese sentido. Sí, lo ratifico, Pedro. Nuestras relaciones con las autoridades de Imparque, con su coordinación, con sus guardaparques, es excelente. Hemos participado a lo largo de estos 36 años en operativos de limpieza, colaborando con muchos guardaparques. Hemos colaborado, inclusive, por ejemplo, en Chacaíto, en Papelón, antes que Papelón estuviera como está actualmente, porque el puesto está cerrado con los grupos de personas que encontramos allí, de dar pequeñitas charlas, hablar sobre el Ávila, sobre la ruta, sobre el cuidado de las fuentes de agua, de las tomas, ese tipo de cosas. Y lo que nosotros hemos intentado con la coordinación, lo hemos logrado. Hay apertura e interés de las actuales autoridades que nosotros, los grupos organizados, podamos acercarnos a colaborar. Nosotros respaldamos eso, totalmente. Muy importante. Entonces, un llamado también a todos los grupos organizados que hacen vida en el Parque Nacional, porque sabemos que no solamente es el CEP, está también el CEL del Loyola, por ejemplo, que Sí, tiene casi 80 años de, de de existencia. ejercicio, de fundado. Eh, han aparecido recientemente también muchas operadoras turísticas. Estas operadoras turísticas, pues también las invitamos a que se Sí, acerquen tanto a Imparque como a otras ONG que estemos dispuestos a ayudar en, el, en, el, en lo que podamos con el cuido, con el rescate del Parque Nacional, incluso con miras a extendernos a la protección de otras áreas bajo régimen de administración especial o otras áreas naturales protegidas en nuestro país. Nosotros como Movimiento por el Ávila, de reciente data, pero con una preocupación muy larga, estamos en Twitter como @MOVX el Ávila, Movimiento por el Ávila, estamos en Instagram como Movea, o sea, MOVX Movimiento por el Ávila, estamos en Twitter, estamos en Instagram, la invitación es a que nos sigan, a que participen con nosotros en nuestras actividades, vamos a estar en algunas ocasiones vía Zoom, en algunas ocasiones vía Instagram, en algunas ocasiones vamos a tener actividades en la calle, en vivo, y bueno, los invitamos a todos a unirse a estas actividades y si no les gusta Movimiento por el Ávila, se pueden conseguir otras ONG que estén en la misma línea, que estemos tratando de defender a nuestros espacios naturales, su supervivencia para las futuras generaciones, siempre desde el punto de vista de la educación, de la educación ambiental, de la educación en valores, siempre resaltando la importancia y los servicios que un área bajo régimen de administración especial presta a las ciudades aledañas, ¿no? Ya aquí mencionamos algunas, ¿no? Desde el simple hecho de que disminuya la temperatura de la ciudad hasta otras, el agua, la disponibilidad de agua para la ciudad. El agua de Caracas viene del Parque Nacional Guatopo en una mayoría, digamos, sí, importante, en un porcentaje bien importante, viene del Parque Nacional Guatopo. Entonces, son muchísimos los servicios que presta un parque nacional a las ciudades aledañas y al final a todo el país, ¿no? Porque los parques nacionales terminan siendo un sistema que, que afecta en el buen sentido de la palabra a toda la nación.
¿Quieres unas palabras para despedirnos, Armando? Pedro, ratifico por este espacio que formar niños y jóvenes en el campo del excursionismo y el montañismo, con los elementos de la educación ambiental, la vida al aire libre y la formación de valores, hay mejores ciudadanos. Puede sonar romántico para algunas personas, puede sonar poético, pero es así. Mi experiencia de 36 años al frente de esta institución, no solamente esta, porque tuve la oportunidad de formar el Centro Excursionista del Colegio Agustín Codaxi, de corta data, y el Centro Excursionista Alejandro de Humboldt de la Universidad Alejandro de Humboldt cuando fui docente allí. Y es transformador lo que tú haces con un niño y un joven cuando lo llevas a acampar y le brindas un mundo diferente y le enseñas lo importante que es proteger y amar la naturaleza. Estamos a la orden con ustedes, querido amigo, y con cualquiera de las personas que estuvieron compartiendo con nosotros a través de nuestros espacios y en apoyarlo en lo que necesiten, sobre todo en la formación de juventudes. Nos preguntan, Armando, cómo se forma parte del grupo excursionista. Bueno, en este caso debe ser alumno regular del Colegio San José de Tarde, pero puedes buscar opciones en otros, el Centro de Excursionismo Caracas, por ejemplo. Claro la Universidad Central de Venezuela tiene el centro. El Centro Excursionista Universitario. Tiene el Centro de Excursionismo Universitario. Está el Secovio también en la Facultad de Ciencias, en Biología, ¿no? Precisamente. Yo lo vine a hacer. Sin embargo, en cuanto al colegio, actualmente hay apertura para que puedan formar parte de las actividades extracátedras, entre ellas el set de alumnos de otros colegios. Entonces, es cuestión de el colegio tiene su buena página noticia, web. hermano. Sí, sí. Ellos tienen esa apertura, así que si alguien, para jóvenes, pues, ya cuando hablamos de adultos, sí tienen el espacio del Centro Excursionista Caracas, exitoso, formador y maravilloso, y bueno, para eso. Pero estamos a la orden para apoyar en lo que haga falta. Bueno, entonces vamos a ir cerrando. Gracias. Gracias por todo lo que nos han acompañado. Gracias, Armando, por prestarnos tu tiempo y tu sabiduría y tu experiencia acumulada en todos estos años con el Centro de Excursionismo. Bueno, la invitación es a que sigan el Movimiento por el Ávila, tanto en Twitter como en Instagram, para que estén pendientes de nuestras siguientes actividades, foros, el live. Siempre tratamos de tener a gente bien interesante como el profesor Armando Echegarreta, ha estado Jorge Naveda, ha estado el profesor Elicio, o sea, y siempre tratando pues de tener gente que nos aporte cosas bien importantes con respecto a nuestro Parque Nacional Guarera Repano, nuestro querido Cerro Ávila, y enfocados en hacer un llamado tanto a los usuarios como en parques, en que nos concentremos en su protección, en el mantenimiento de sus espacios, lo más natural, lo más prístino posible. Tiene una red de senderos que podemos aprovechar, podemos visitar, siempre con muchísimo respeto para mantenerlo para las generaciones futuras, sabiendo que hay una gran cantidad de servicios que el Parque Nacional nos presta como ciudad y como ciudadanos y como venezolanos. Feliz noche para todos. Hasta luego, pues. Gracias. Siempre a la orden y apoyando. Gracias a ti, hermano.